Buenas noches, licenciada Morales. Mi nombre es Carmen Linares Cibrián. De antemano se pide disculpas porque está lloviendo por acá. En esta noche voy a hablar del tema análisis de las 14 recesiones de los últimos 150 años. Voy a definir qué es una recesión, las características de la recesión y los últimos 14 recesiones de los últimos 150 años, que entre esas hay 4 más importantes que vamos a ver más adelante. ¿Qué es una recesión? Una recesión es un periodo de contractación económica en el que hay una disminución significativa en la actividad económica medida por varios factores claves, como el Producto Interno Bruto, la producción industrial y las ventas a minoristas y el empleo. Las características de la recesión, como ya vimos, son 3, ¿verdad? La disminución del Producto Interno Bruto. Durante una recesión, el PIB es el valor total de todos los bienes y servicios producidos de un país, que tiende a disminuir durante al menos 2 trimestres consecutivos. El aumento del desempleo. Las recesiones suelen ir acompañadas de un aumento en las tasas de desempleo a medida que las empresas reducen su fuerza laboral para adaptarse al menor demanda y la disminución de la actividad económica. A eso es el desempleo, que varias familias quedan sin el empleo y las empresas tienen que disminuir. La reducción de la inversión empresarial. Durante una recesión, las empresas tienden a recortar sus gastos de inversión en equipo, tecnología, expansión, a lo que contribuyen a una más disminución económica. La caída en la producción industrial y las ventas minoristas. La actividad manufacturera y la venta de bienes de consumo suelen disminuir durante una recesión a medida que los consumidores reducen sus gastos y las empresas distribuyen producción a reducir inventarios. El deterioro de las condiciones financieras. Las recesiones pueden ir acompañadas de crisis financieras, como un endurecimiento en las condiciones crediticias, una disminución en la disponibilidad de crédito y una mayor aversión de riesgo por parte de los inversores. Con eso podemos tener un ejemplo que son las tarjetas de crédito. Por lo menos hoy para pandemia, ¿verdad? Muchas personas no podían pagar su tarjeta de crédito. Entonces los bancos estaban como que el cliente le pusieron una cuota para que ellos pudieran como para pagarla en ese tiempo de una escasez financiera. La inflación moderada o deflación. Aunque no siempre es el caso, las recesiones pueden ir acompañadas de una disminución e incluso la deflación, ya que la demanda de bienes y servicios disminuye, lo que a su vez se puede llevar a una caída de precios. El aumento ante la incertidumbre económica y empresarial. Durante una recesión hay una mayor incertidumbre sobre el futuro de la economía, lo que puede llevar a una disminución en la confianza del consumidor y el empresario, lo que a su vez se puede experimentar con una contractación económica. Por lo menos en la vida personal, hoy para pandemia de COVID, ¿verdad? Yo por lo menos tuve lo que es mi empleo, estuvo como detenida, ¿verdad? La economía, en el cual sí nos afecta bastante porque por lo menos estuve sin empleo 5 meses. Por lo mismo de la recesión económica, que las empresas disminuyen lo que es su personal cuando pasa una decisión de esas. El desequilibrio en el mercado durante la recesión causada por la pandemia de coronavirus. A ellos, como les explicaba, lo que viene a afectar son los bienes de consumo no esenciales. Durante una recesión es probable que los consumidores hayan reducido sus gastos en productos considerados como no esenciales, como ropa de moda, electrónica de consumo, muebles, artículos para el hogar. Esto podría llevarse un exceso de oferta en los segmentos del mercado.
Los viajes y turismo, también las restricciones de viajes y preocupaciones sobre la seguridad han provocado una caída significativa de la demanda de servicios relacionados con los viajes y turismo, como billetes de avión, reservas de hotel, paquetes turísticos y actividades de ocio. Automóviles y transporte. La pandemia ha reducido la demanda de vehículos nuevos y usados, así como de servicios de transporte compartido, alquiler de vehículos. Esto ha generado un exceso de inventario en el mercado de automóviles y se ha llevado a una disminución de precios, ¿verdad? Porque como en el momento de la pandemia, ¿verdad?, se paró toda la economía, en el cual el producto se acumula y de ahí tienen que bajar los precios para que estos puedan ser vendidos. Los bienes duraderos. Los bienes duraderos como electrodomésticos, muebles, equipos de ejercicio, de hogar, han experimentado una disminución en la demanda a medida que los consumidores han propuesto compras no urgentes debido a la incertidumbre económica. Esto ha resultado en el desequilibrio sobre oferta de estos equipos. Por lo menos en pandemia, las personas tienen la incertidumbre que no sabe qué va a pasar tanto con la economía y mejor se abstiene a hacer estas compras de productos duraderos. Los bienes de lujo. Los productos de lujo y de alto valor han experimentado la disminución en la demanda a medida que los consumidores han reducido sus gastos, ¿verdad?, y han priorizado sus necesidades básicas durante la recesión. Esto puede ser llevado a un exceso de inventario en el segmento de mercado, como vemos relojes, joyerías, viajes, vehículos, que son bienes de lujo, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la crisis de 1914, 930, 932, la del 2008 y la del 2020? Voy a hablar una por una, ¿verdad? En el caso de la crisis de 1914, la crisis estuvo estrechamente relacionada con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que causó una interrupción masiva en la producción y el comercio internacional. Las causas principales: el conflicto generó una gran demanda de recursos para la guerra, a lo que condujo a una reasignación masiva de recursos, mano de obra hacia la producción militar. Esto provocó escasez de bienes de consumo, la inflación y la disminución significativa en la producción y el empleo de industrias no relacionadas con la guerra. El impacto económico: la crisis de 1914 tuvo un impacto profundo en la economía mundial, interrumpiendo el comercio internacional, causando inflación y afectando negativamente la producción y el empleo en muchas industrias. En la crisis de 1930 a 1932 fue la Gran Depresión. Esta fue una de las recesiones más profundas y prolongadas en la historia moderna, que se originó en los Estados Unidos, pero se extendió a nivel mundial. Las causas principales fue el desencadenamiento por el colapso del mercado de valores de 1929 en Estados Unidos, que se llevó a una disminución masiva en la inversión y el gasto, así como la contratación en el crédito. Los factores adicionales incluyeron la sobreproducción en algunos sectores, la deflación, las políticas proteccionales. El impacto económico: la Gran Depresión causó una disminución dramática en la producción, el comercio internacional y el empleo en todo el mundo. Millones de personas perdieron sus trabajos, los bancos quebraron y otra profunda caída en los niveles de vida. En la crisis del 2008, en la Gran Recesión, esta crisis se originó en Estados Unidos debido a la crisis financiera desencadenada por el colapso del mercado hipotecario. Las causas principales: los factores que influyeron en la especulación excesiva en el mercado de bienes raíces, las hipotecas de alto riesgo y la falta de regulación adecuada en el sector financiero. La crisis financiera resulta
llevó a una contratación en el crédito, una disminución en la inversión y el consumo y la caída de producción en el empleo. El impacto económico. La recesión tuvo un impacto global, causando una recesión sincronizada con muchas economías avanzadas y emergentes. Hubo una pérdida masiva de empleos, una caída en el valor de los activos y una contratación mundial y el aumento de niveles de deuda pública. En la crisis del 2008 lo que afectó más al país, acá en El Salvador, ¿verdad?, son por medio de las remesas, porque como Estados Unidos había caído su economía financiera, entonces los salvadoreños dejaban de mandar sus remesas a sus familiares. La crisis del 2020 fue la pandemia del COVID. Esta crisis se desencadena por pandemia COVID-2019, que provocó un colapso repentino en las actividades económicas. Las causas principales fue por el desencadenamiento por las medidas de contracción con la implementación para contener la propagación del coronavirus, que incluyeron cierre de empresas, restricciones de viajes, distanciamiento social. Esto llevó a la disminución masiva de la demanda y la oferta, así como la interrupción de cadenas de suministro globales. El impacto económico. La pandemia causó una recesión global sin precedentes, con una disminución dramática en producción, comercio y empleo. Hubo cierre masivo de empresas, un incremento histórico en las tasas de desempleo y la profunda contratación del PIB en muchas empresas o países. El análisis de las 14 recesiones de los últimos 150 años. El pánico de 1973 inició por el colapso del mercado de valores en Viena. Este evento provocó una recesión global. El pánico de 1884, un evento menos conocido pero aún así significativo, que afectó principalmente a Estados Unidos y Europa. El pánico de 1893 comenzó con la quiebra de la campaña ferroviaria de Pensilvania y se extendió a la economía de Estados Unidos. Pánico de 1907, un colapso financiero causado por la disminución del mercado de valores que condujo a una recesión en Estados Unidos. La Gran Depresión de 1929 a 1933, la peor recesión en la historia de Estados Unidos, que también tuvo unos efectos devastadores en todo el mundo. La recesión de 1937 y 1938, con la recaída de la Gran Depresión debido a las políticas fiscales y restrictivas. Recesión de 1945 y 1946, una recesión menor después del final de la Segunda Guerra Mundial debido a la reconversión de la economía de la guerra a la economía civil. La recesión de 1953, leve, causada por fin de guerra de Corea y los ajustes económicos posteriores. La recesión de 1957 y 1958 fue una recesión moderada, causada por una de las combinaciones de los factores, incluidos en altos niveles de inflación y restricciones crediticias. La recesión de 1960 y 1961 fue una recesión leve, causada por parte de una desaceleración en el gasto del consumidor. La recesión de 1969 y 1970 fue una recesión causada por políticas monetarias restrictivas y un aumento en el precio del petróleo. La recesión de 1973-1975 fue una recesión profunda causada por la crisis del petróleo y el aumento de la inflación. La recesión de 1980 y 1982 fue una recesión severa, causada por una combinación de altas tasas de interés y una disminución en la oferta del petróleo. La recesión de 2008-2009, conocida como la Gran Recesión, fue causada por la crisis financiera mundial y tuvo efectos significativos en la economía global. En conclusión,
todas las recesiones que ha sido el resultado de una variedad de factores que van desde crisis financieras, cambios políticas económicas. Cada una ha tenido impactos únicos en diferentes regiones del mundo y en diferentes sectores económicos. Muchas gracias.